El día de hoy tenemos una noticia muy importante para todos los jubilados. Urgente, señores, atención, jubilados. La Administración del Seguro Social ha emitido una advertencia. Es un tema muy crucial. Todo esto en medio de los cambios demográficos en los Estados Unidos. Y es que el crecimiento y el envejecimiento de la población están ejerciendo una gran presión sobre el sistema de seguridad social, y el número de solicitantes continúan aumentando. En las últimas 5 décadas, la población estadounidense ha crecido en más de 103 millones de personas. Según los datos de la Administración del Seguro Social, la proporción de solicitantes ha aumentado en más del 7% durante este periodo. Pues el día de hoy estaremos viendo esta advertencia que la Administración del Seguro Social recientemente ha realizado sobre cómo estos cambios demográficos podrían estar perjudicando a los jubilados actualmente y sus beneficios. La Administración del Seguro Social afirmó que espera que hayan 89,9 millones de beneficiarios hasta el año 2053, en comparación con los 67 millones de beneficiarios a finales del 2023. Pues bueno, estos 22,8 millones de personas, este aumento representa específicamente el envejecimiento de la generación del baby boom, más allá de las edades en las cuales se jubilan. Normalmente, se reclaman beneficios entre los 62 hasta los 70 años, y las consiguientes tasas de natalidad más bajas luego de 1964. En comparación con una población estadounidense proyectada de unos 393 millones, la proporción entre beneficiarios y la población sería del 22,9% frente al 15,7% que vimos a finales del año 2023. Pues el creciente número de solicitantes, particularmente aquellos que están desempleados y jubilados, significa que hay menos trabajadores que pagan impuestos, los cuales, como bien sabemos, estos vienen a las arcas que financian a la Administración del Seguro Social. Pues Chris Orestes, presidente de Retirement Genius, afirmó que históricamente se han necesitado unos 2 trabajadores para mantener a un jubilado con el Seguro Social. Pero ahora la proporción se ha visto alterada y la solidez fiscal del programa está siendo socavada. Un gran número de jubilados no es un problema en sí mismo. El problema es la proporción de jubilados en respecto a los nuevos trabajadores. Y es que todo esto se debe a que cuando la gente se jubila, su demanda de bienes y de servicios continúa siendo alta. Pero ahora la diferencia es que tendremos significativamente menos personas para proporcionar estos bienes y estos servicios en el futuro. El número de solicitantes jubilados aumentó de 16,5 millones en el año 1970 a 52,7 millones en el 2023, un aumento del 8,2% al 15,7% en la población. La Oficina del Censo de los Estados Unidos también ha predicho que para el año 2030, 1 de cada 5 estadounidenses tendrá más de 65 años. Afirman que más allá del 2030, se prevé que la población de los Estados Unidos va a crecer lentamente, va a envejecer considerablemente y se volverá más diversa racial y étnicamente. Obviamente todo esto en consonación con el aumento de la inmigración. El aumento de solicitantes, que viene naturalmente con el envejecimiento de la población, se produce en un momento en el cual la Administración del Seguro Social ya se está enfrentando
a una situación financiera difícil en poco más de una década, ya que la fecha prevista del agotamiento de los fondos del seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez del programa ahora se ha retrasado hasta el año 2035, basándose en las reservas combinadas de los fideicomisos de beneficios de jubilación e incapacidad. Estamos hablando de un año más tarde de lo proyectado anteriormente. Y es que si los fondos se agotan, lo cual significa que los beneficios solo se pagarán utilizando los recibos de impuestos, la Administración del Seguro Social predice que en el 2035 solo habrá dinero suficiente como para poder pagar el 83% de los beneficios programados a las tasas actuales. Es posible que si el número de jubilados continúa aumentando a un ritmo más alto de lo previsto, el abismo de financiación podría ocurrir antes del 2034 o 2035. Pues esto dependería de algunos factores como el ritmo de crecimiento en la población de jubilados o los cambios en la elegibilidad, al igual que los beneficios de seguridad social y las condiciones del mercado en su conjunto. Pues Stephen Gates, analista financiero, afirmó que es muy poco probable que el crecimiento en el número de jubilados acelere el déficit de financiación, dado que se anticipa este crecimiento de jubilados y de solicitantes del Seguro Social, basándose en los supuestos actuales sobre los ingresos fiscales. Se toman en cuenta factores como el promedio de edad de las reclamaciones. También aquí entran las reclamaciones por discapacidad y la longevidad de los beneficiarios de estas prestaciones. Sin embargo, también advirtió que si alguno de estos supuestos factores cambian, esto sí impactaría mucho en las proyecciones. En el año 1970, el número total de solicitantes del Seguro Social eran de 25 millones. Esto representa el 12,6% de todos los residentes de Estados Unidos. En el año 2023, este número de solicitantes alcanzó los 67 millones. Y es que una predicción demográfica de punto medio, que esta la obtuvimos el 1 de junio por parte de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, nos sugiere que el 20% de la población, o lo mismo que la quinta parte de todos los estadounidenses, actualmente reciben beneficios. A lo largo del año 2023, la Administración del Seguro Social gastó 1.4 billones de dólares en pagos directos a los beneficiarios. La Oficina de Referencia de Población nos estima ya mismo que los gastos de seguridad social y de otro programa muy importante que es el Medicare estarían aumentando un 9,1%, resultado de la combinación del Producto Interno Bruto en el 2023, y esto nos arrojaría un 11,5% hasta el año 2035. Pero todo esto será a raíz de la gran proporción de adultos mayores que tendremos en la población estadounidense hasta ese año. Pues prácticamente lo que nos quieren decir, lo que nos quieren aclarar, es que uno de los problemas, aparte de la financiación del Seguro Social, de estos fondos, es que actualmente hay muchos jubilados y hay pocos trabajadores. Y si es que continuamos con estas mismas métricas, tarde o temprano ya no existirán no solo los fondos que ya están en crisis, sino que también tendremos menos dinero ingresando por impuestos. Y como bien sabemos, los jubilados reciben los beneficios mensuales gracias a estos impuestos.